Vamos a ver ahora cuál fue la influencia del primer peronismo en los populismos actuales, teniendo presente que sí ha habido un movimiento populista del siglo XX que más duración, impacto y repercusiones ha tenido en la formación de la cultura política, de la cultura popular de sus respectivos países. Este ha sido sin duda alguna el peronismo. A tal punto que inclusive el actual gobierno argentino, de la presidenta Cristina Fernández, se reconoce como peronista y todo el movimiento que lo apoya también se reconoce como peronista. Dicho esto, sería conveniente comenzar por ver cuáles eran las características de estos movimientos populistas, teniendo en cuenta que en el conjunto de la doctrina peronista encontramos un conjunto de normas agrupadas en torno a las llamadas 20 verdades justicialistas o 20 verdades peronistas, que de alguna manera son perfectamente reconocibles, la mayor parte de las mismas, otras evidentemente han perdido alguna actualidad en función del paso del tiempo, que, repito, son presentes en el discurso de muchos líderes populistas actuales. Para comenzar, habría que decir que el populismo de mediados del siglo pasado tenía un fuerte sesgo nacionalista con ribetes muy importantes de contenido antiimperialistas o básicamente antinorteamericanos. Perón, recordemos, fue elegido en el año 45 en torno a la consigna Braden o Perón, siendo Braden el embajador de Estados Unidos en Argentina. Es decir, se planteaba una dicotomía muy clara entre los intereses del país representados por Perón versus los intereses de los Estados Unidos. No era esa elección presentada en términos de una confrontación política entre rivales, entre partidos rivales del mismo país, sino entre enemigos irreconciliables. Por lo tanto, se plantea una defensa cerrada de la soberanía nacional compatible con ese perfil antiimperialista del que estábamos hablando. Y a esto hay que sumar una identificación total entre el caudillo y la patria, de modo tal que todos los enemigos del caudillo son consecuentemente enemigos de la patria, enemigos del régimen y por lo tanto no son patriotas. Esta idea deviene rápidamente en otra muy importante y con consecuencias y repercusiones también muy serias. Y es que todos los males de un país, todo lo malo que ocurre en un determinado país, es responsabilidad directa del imperialismo. Y aquí, evidentemente, la cercanía con los planteamientos de la llamada teoría de la dependencia son básicamente claros. En segundo lugar, una apuesta muy clara por la intervención estatal en la economía y en todos los órdenes de la vida pública. Y esto, evidentemente, se va a ver acompañado en los años 30 y sobre todo 40 y 50 del siglo pasado por una fuerte dosis de industrialismo y autarquía. Recordemos que esta es la época del primer esplendor de la llamada industrialización por sustitución de importaciones en América Latina. Y esto va a estar claramente vinculado con la construcción de políticas más nacionalistas desde el punto de vista económico. En tercer lugar, por la existencia de un líder carismático cuya figura se va a identificar rápidamente con el clásico caudillo latinoamericano. Durante el primer populista era común que se sacaran a relucir los atributos étnicos, muchas veces mestizos del líder, reforzados con un fuerte contenido machista. El líder se va a presentar como una figura irreemplazable y de allí la pretensión de permanecer durante largo tiempo en el poder. Cuarto, un contacto directo entre el líder y las masas, un contacto que también va a ser vertical. El líder manda, las masas obedecen. Y esto también va a evitar la intermediación de los partidos políticos. El líder no va a necesitar de los partidos políticos para ponerse en contacto con las masas, sino que va a tener
una relación directa. Y esto va a llevar a la formación de movimientos, no ya de partidos políticos, sino movimientos de carácter aluvional, a los cuales se van incorporando distintos sectores provenientes desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. De esta forma, se va a tratar de que toda la política pase por el movimiento y que fuera del mismo solamente exista el vacío. Es decir, la política nacional va a ser equiparada con la política que ocurría dentro del movimiento, pero fuera no había absolutamente nada. Otro elemento a tener presente, el profundo antiliberalismo que va a cuestionar de una forma profunda, sistemática, consecuente, los fundamentos y las instituciones de la democracia liberal y representativa, y que va a apostar claramente por la movilización popular, inclusive por la llamada democracia directa, en contra de la democracia representativa. Y por supuesto que esta movilización popular va a ser controlada, va a ser implementada directamente desde el gobierno. En el caso del peronismo, también se va a hablar de una llamada tercera posición, que se va a ejemplificar, por ejemplo, en la consigna ni yanquis ni marxistas peronistas. Esto va a llevar al peronismo a plantearse en algún momento una cierta similitud con el gaullismo francés. Más, la búsqueda de la polarización social, de ahí la búsqueda de la crispación. Polarizar la sociedad, crispar, va a ser algo permanente en la forma de gobernar de los movimientos populistas. De ahí que el caudillo populista deba necesariamente inventarse de forma cotidiana un enemigo nuevo. Cada día hay que inventarse un nuevo enemigo para poder seguir polarizando a la sociedad. Y también el predominio del clientelismo, en tanto que la relación directa se establece con las masas, y esto de alguna manera responde a la vieja categoría de las relaciones patrón-cliente. No olvidemos que una de las bases más claras del populismo ha sido la utilización discrecional del presupuesto público, toda vez que el control parlamentario, el control político de los gobiernos populistas era reducido a su mínima expresión. Por lo tanto, nos encontramos con un escaso respeto por la legalidad, por las formas y las normas democráticas, por una concepción muy personalista del poder y por un uso discrecional de los recursos públicos y esto ha sido una norma del primer populismo, que no lo encontramos posteriormente, con un aumento importante del déficit fiscal y la inflación. En este sentido, lo que nos enseñan los populismos actuales es que han aprendido del pasado y que, salvo en algunos casos muy señalados, Venezuela y Argentina, el manejo de las macromagnitudes del déficit público y sobre todo de la inflación es mucho más controlado que en el pasado. Y por último, nos encontramos con que las Fuerzas Armadas deben cumplir un papel importante, casi revolucionario podríamos decir, en el proceso político, y para ello deben estar imbuidas de un fuerte espíritu nacionalista. Esto en los populismos actuales se va a ver de una forma mucho más clara en los casos de Venezuela por un lado y de Bolivia y Nicaragua por el otro. De todas maneras, lo que hemos podido comprobar es que muchas de las bases doctrinarias y de las normas características del primer populismo han quedado claramente reflejadas en los populismos actuales.